Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten atorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado de entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah, para darnos instrucción. En el nombre de Yeshua, el Mesías, bendito seas, Yahweh, dador de la Torah. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Hoy iniciamos el estudio sistemático de Gálatas en hebreo y a manera de introducción es importante tomar nota de todo lo que vamos a ir aprendiendo de esta carta. La carta se titula Galatim, ¿sí? Galatim. ¿Qué podemos saber de Gálatas? Bueno, en primer lugar, Galatim es una palabra plural, por eso Gálatas, no Gálata, sino Gálatas, refiriéndose, claro, a una de las cartas que dejó Sheliach Shaul, el emisario Shaul o Saulo conocido, y en la cristiandad conocido como Pablo. Hago la aclaración que Pablo viene de Paulus, y es digamos que es una expresión fea, ¿sí?, para referirse a una persona pequeña de estatura. Y este es el nombre que le pusieron, claro, burlándose, ¿no? Pero su nombre es Shaul. Esta carta fue dirigida a las asambleas de Galacia, ¿sí? Fue dirigida a las asambleas de Galacia, por eso se llama Galatim. Habían varias asambleas, congregaciones, o keilot en hebreo. No se sabe, amados, si estas asambleas o congregaciones estaban en el norte de Galacia, en ciudades como, nos muestra la historia, ¿no? Ciudades como Tabión, Pesino, claro, son nombres de aquel entonces, Ansira, conocida como Angora, o en el sur, es decir, en Antioquía, Iconio, Listra, Derbe y muchas otras ciudades. Lo que sí sabemos es que habían varias congregaciones, tanto en el norte como en el sur de Galacia. Entonces, ¿a qué se debe? Muchas veces las personas que se dedican al estudio sistemático de la Biblia se preguntan, ¿a qué se debe el nombre Gálata? Bueno, Gálata, claro, como dijimos, viene de Galacia, pero Galacia, ¿por qué se llamó Galacia ese nombre? La historia nos cuenta que hubieron tribus de galos, ¿sí? Y esto es importante también investigar para conocer mejor el trasfondo de por qué el contenido de esta carta ha sido muy controversial, sobre todo para la gente que no quiere ningún compromiso con las escrituras, ¿sí? Los galos, dice la historia, que invadieron Asia Menor, allí por el 278 aproximadamente antes de Mashiach, ¿sí? Ellos invadieron y allí, digamos que, esto estuvimos estudiando también en Ezequiel, muchos de aquellos que invadían ponían sus nombres. Más que nada ellos se establecieron en la parte norte de lo que en el 25 antes de Mashiach se transformó en, bueno, ya oficialmente en la provincia romana de Galacia, una provincia. Amén, Ajim, ¿hasta aquí me van siguiendo? Entonces, en hebreo es Galateia. Galateia, para ellos que les gusta anotar, Galateia es el nombre de Galacia, ¿no? Así aparecen los registros, en los manuscritos hebreos. Y Galatim es el plural, que así se le llamó a la carta. ¿Cuándo fue escrita? Bueno, esta carta tuvo que haber sido escrita después de varios sucesos registrados. Por ejemplo, en Gálatas 2, verso 1 al 14, ¿sí? Así empieza el capítulo 2, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé,
llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el anuncio que predico entre los gentiles. Y así sigue el capítulo 2, pero vemos que hubieron varios sucesos, pero esos sucesos tienen que ver también con los viajes de Shaul. ¿Cuántos sabían que Shaul viajó varias veces? O sea, Shaul no fue una sola vez a Galacia. Es decir, que visitó varias veces, y es por eso el lenguaje que utiliza fuerte, ¿sí?, Shaul en esta carta. Es decir, que ya habían pasado situaciones. Se hace alusión también que fue escrita, en alusión al concilio, ¿no?, de Jerusalén, que muy conocido ya en el Hechos capítulo 15, ¿sí? Aquellos que estudian ya saben a qué me refiero, el evento. O sea, la carta debe haber sido escrita después del primer viaje. Si ya conocía las congregaciones de Galacia. Porque ese concilio, digamos, se celebró entre el primer viaje y el segundo, dice, y ese dato lo encontramos en Hechos 15, verso 36 al 41. Incluso de acuerdo con Gálatas 4, verso 13, que dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, dice. Al principio está hablando de algo que ya pasó, ¿sí? Entonces ahí está les está recordando de aquella vez que vine. O sea, parece que Shaul ya había visitado las congregaciones 2 veces por lo menos. Si es así, sabemos que la carta tuvo que haber sido escrita o terminada en el segundo viaje de Shaul. Amén, amados. Ahora, el momento cuando escribe la carta, se cree que fue en invierno. Hay muchos datos que también en la Biblia están, pero a veces leemos tan apresuradamente que no nos damos cuenta de todo el contexto, el entorno, lo que se estaba viviendo, ¿no? Se cree que fue entre el 57 y 58, claro, después de Mashiach. Y el tema puntual, por eso decimos a manera de introducción, el tema puntual de esta carta, o sea, para resumirlo, es la justificación a través de la emuná, de la fe. ¿Sí? La justificación que viene a través de la fe. Para aquellos que no saben lo que significa fe, fe no significa creer. Todo el mundo cree en algo y eso no es tener fe. Fe viene de una palabra que es fidelidad o fiel. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es fiel? Ser fiel. ¿Sí? Entonces, hay varios puntos que vamos a ir destacando porque los enfrentamientos, la fe mesiánica, Yeshua, el mensaje, ¿no?, de restauración, el concepto judaico también que se vivía en aquel entonces, que claro, se prescribió, y esto mucho antes de los Gálatas, ¿no?, un sistema judaico legal, es decir, que se codificaron muchas leyes rabínicas, y de esta manera se crearon muchos enfrentamientos con el pueblo que estaba viniendo. Entonces, esta carta podríamos decir que ensalza lo que el Eterno ha hecho mediante Yeshua. La salvación que viene por la fe en Mashiach. Amén, Ajim. ¿Y cómo fue eso? ¿Fue a través de algún acto? ¿Si la gente tuvo que hacer algo para obtener eso? No. La Escritura nos enseña que fue una dádiva. No fue una venta. No fue algo que se compró. Amén, Ajim. Es decir, que la salvación no se compra. No es que se tienen que hacer cosas para obtener la salvación. No es así. La salvación es otorgada por Elohim. Amén, Ajim. Nosotros no guardamos, hago la aclaración, los mandamientos para ser salvos, sino porque hemos recibido salvación como gratitud, como muestra de ese gran favor que el Eterno nos otorgó, es que le obedecemos y le servimos. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos dar cosas, digamos, que puedan hacer como un trueque, como ya hemos explicado.
Ahora, la pregunta específica, ¿sí?, en disputa, digamos, entre Shaul y muchos de los maestros que llegaron a Galacia, porque esto también nos cuenta la historia, que llegaron muchos maestros que, claro, lo venían siguiendo a Shaul y sabían muy bien de la conversión de Shaul, ¿sí? Shaul, sabemos que el trasfondo de Shaul era bastante pesado en el judaísmo, y en cuanto a esto es la persecución. Y la persecución no la vemos solamente en Gálatas, la podemos ver en varios libros, ¿sí? Y que él testifica de esa persecución. Ahora, ¿le da derecho a una persona al favor divino a ser aceptada por Elohim? Que la persona se refugie solamente en la religión, que la persona piense que se trata solamente de, entre comillas, cumplir con obras. La respuesta es no. El hombre no es justificado por obras. El hombre es justificado, ¿sí?, por la obediencia, pero una fe plena en Yeshua. Es decir, que aquellos que brincan la fe correcta, la fe bíblica, y que tratan de buscar otros medios para llegar al Todopoderoso, ya sea a través de la religión, es equivocado. Eso es lo que nos enseña también. Ahora, ¿quiénes son los hijos de la promesa? Israel, ¿verdad? Amén. Los hijos de la promesa es el pueblo de Israel. Son los herederos. Ahora, Romanos capítulo 2, versículo 19, quiero que vaya conmigo y vaya tomando nota también. Romanos 2, voy a leer el verso 17. Dice aquí: tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Elohim. ¿Sí lo leyeron? Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿estás hurtando? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras también? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras al Eterno? Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Sí? Hasta el verso 24. Entonces, vamos viendo los enfrentamientos que vienen en aquel entonces. Y hay varias cartas, no libros, cartas, que nos sirven para entender mejor cuál es el problema, la problemática de aquel entonces, pero la problemática en la actualidad también. El gran problema en la actualidad es que la gente se refugia en la religión, pero no busca una relación con Elohim, sino busca lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más fácil? La religión, ¿sí o no? Es el camino más fácil que hay. Refugiarse, disfrazarse en la religión. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero una verdadera relación, una verdadera fidelidad al Todopoderoso, eso no lo hace cualquiera. Por eso Yeshua dijo: aquel que persevere hasta el fin, ese podrá alcanzar la salvación. Hago la aclaración, y para aquellos que están viendo este video también, que la palabra ley, en el libro, la carta de Gálatas, ley, en esta carta, no equivale, escúchelo muy bien, no equivale a toda la revelación recibida en el Sinaí. ¿Sí? No equivale a toda la revelación recibida en el Sinaí. ¿Qué son las reglas dadas en el Sinaí? Los mandamientos, las reglas de Elohim para sus hijos, para el pueblo de Israel, Jukim, Mishpatim, Edot, leyes morales, estatutos civiles, ¿sí? Observancias ceremoniales, todo ello. No está hablando de eso. Sabemos que el pueblo judío añadió
cantidad enorme, una cuenta enorme de leyes. Y esto lo llevó también a pensar, a muchos de ellos equivocadamente, claro, ignorando Derech HaMashiach, el camino que Mashiach estaba trazando y que vino a enderezar, ¿no?, lo que estaba torcido. Ellos pensaban equivocadamente, como hasta la actualidad muchas personas piensan equivocadamente, que por sus propios esfuerzos, ¿sí?, pueden obedecer perfectamente las leyes y de esta manera obtener su salvación por lo que hacen. Es invertido pensar que por cosas que hago puedo obtener salvación. La salvación está. El punto es, ¿qué vas a hacer al respecto? Si ciertamente el Eterno nos puso de su lado, es para que nosotros vivamos de una manera apartada. Amén. Una persona me dijo hace unos días, claro, de una religión, ¿no? Me dijo, yo creo que la alimentación, como ustedes dicen, kasher, creo que la alimentación, eso va a ser cuando el reino de los cielos venga. Yo creo que eso se va a poner cuando el reino venga sobre la tierra. Yo le dije, bueno, si realmente es así, como usted dice, yo prefiero ir ensayando, ir practicando para lo que será. Porque si en esta vida yo no puedo esforzarme por cosas que son detalles, como el kashrut, cosas que son mínimas, ¿sí? Si yo no me puedo esforzar en esta vida por vivir de una manera apartada, ¿cómo voy a pretender hacerlo en Olam Haba? Es imposible. Ahora, la carta a los Gálatas no se ocupa de alguna ley en particular, sino más bien de un conjunto de leyes, pero a manera de una falsa idea, una idea errónea, y la Escritura le llama Bezorá Zará, una Bezorá Zará, un anuncio extraño significa, ¿sí? Como Abodá Zará, pero esta es Bezorá Zará. Bezorá lo tradujeron como evangelio, un evangelio extraño, un evangelio incorrecto se podría traducir también. El dilema que muchas veces la persona llega es, ¿la salvación es por fe? ¿La salvación es a través de algo que yo haga? ¿Cómo es la salvación? Shaul explica también, y todo esto lo estoy compartiendo con usted a manera de introducción, ¿no?, que las promesas, el anuncio, los pactos, las bendiciones, las fiestas, todo fueron confirmadas al pueblo de Israel. Y sabemos que él habla también de Abraham en el pacto, la revelación que Elohim le da, ¿de cuántos años? 430 años a Abraham, ¿no? Y Shaul lo pone bien en claro. ¿Por qué? Porque las promesas le pertenecen al pueblo de Israel. Y después no alteró las condiciones de ese pacto. Anótese, Gálatas 3, versos 6 al 9 y verso 14 al 18. ¿Sí? Amén, Ajim. El propósito de la ley, como muchas veces la gente habla mal, incorrectamente, el llamado ayo, ¿sí? Es decir, vamos a explicar varios puntos también que se mencionan a lo largo de esta carta. Abraham se pone como una provisión y como un ejemplo, claro, en Gálatas, como el pacto, pero le dijo Kadosh Baruj Hu, Bayomru, y le dijeron más bien que es Berit Olam, que es una alianza eterna. No una alianza que llegaría a un tiempo donde el hombre pudiera tener la autoridad de quitarlo. Como ya hemos dicho en muchas oportunidades, las sectas se componen de cierto porcentaje de verdad, pero también un gran porcentaje de mentira. La gente piensa incorrectamente que una secta es 100% mentira. No, eso es incorrecto. Las sectas tienen un porcentaje, pueden tener hasta un 60% de verdad, pero un 40% de mentira. Las sectas.
Y ese es el problema de las herejías que vemos también en la carta a los Gálatas. Conversos gentiles que eran obligados de una manera incorrecta a hacer muchas cosas sin tener ni siquiera la decisión de razonar las cosas y de estudiarlas y comprenderlas, porque lo que más le agrada al Todopoderoso es que hagamos las cosas por voluntad propia, no que seamos manipulados por la gente o por las religiones. El consejo, el musar, viene muchas veces a nuestra vida y nosotros somos los que determinamos si queremos o no queremos hacerlo. Amén. Quiero que sepamos que al pueblo de Israel, a Israel, no fue obligado. Si alguien le dijo eso, o el judaísmo rabínico enseña eso, eso es incorrecto. El pueblo de Israel los hebreos jamás fueron obligados a guardar la Torah. Fue por voluntad propia. Ellos no fueron amenazados tampoco. Ellos dijeron Naaseh benishma y lo dijeron desde lo más profundo de su ser. Ellos dijeron, haremos y luego entenderemos también. Nos dedicaremos al estudio. El gran peligro de tener que practicar leyes del judaísmo rabínico, y ahí entramos en un campo bastante turbio, donde encontramos el Talmud y muchos otros libros que fueron codificados, claro, a través de la historia del judaísmo, y fueron consecuencia, ¿sí? Fueron consecuencias de, claro, desobediencia, y una de ellas fue el cautiverio babilónico. Pero uno de los puntos que vemos acá es entender el valor que el Eterno pone en que Yeshua fue quien hizo todo por nosotros. Amén. Y ahora vamos a explicarlo. Por eso yo les hablaba de la justificación a través de Yeshua. Lo triste, lo horrible de muchas veces es ver personas que algún día aceptaron, entendieron la fe en Yeshua, pero hoy en día se metieron en el judaísmo y ahora dicen, yo no acepto que Él sea el Mesías, Él no es el Mesías. Y tratan de vivir la religión judía, cuando no son ni una cosa ni tampoco son la otra. No hay nada peor que hacer eso. Gálatas es una carta que también llama la atención en cuanto a estos valores. Es decir, que Shaul se maravilla, ¿no?, que los Gálatas se hayan apartado de él primeramente como un instructor, pero también del anuncio, tan rápido. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a ir tomando nota luego. Ahim dice, Shaul, Sheliach, es decir, enviado, traducido también como apóstol, que es un emisario, no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua, el Mesías, y por Elohim el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las asambleas de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Elohim el Padre, nuestro Adón Yeshua, el Mesías, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Mashiach, para seguir un anuncio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el anuncio del Mashiach. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otra besorá, es decir, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito o anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente anuncio del que habéis recibido, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Mas os hago saber, Ahim, hermanos, que el anuncio, el evangelio anunciado por mí, no es según el hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, si no fue por revelación de Mashiach. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la asamblea de Elohim y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia,
revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles enviados antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damnesec, Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén, para ver a Kefa, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los Sheliahim, sino a Jacob, el hermano de Adón. En esto que os escribo, he aquí delante de Elohim, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las asambleas de Judea, que eran en Mashiach. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Elohim en mí. Palabra del Eterno. Como dijimos, este capítulo 1 de la carta a los Gálatas la dividimos en 3 secciones, ¿verdad? En primer lugar, porque inicia en nuestro estudio, y como toda carta se inicia con el saludo, ¿no? El saludo para entender quién es el que escribe. La palabra Sheliach significa un enviado, pero un enviado con un propósito en particular. Es decir, alguien que va enviado para cumplir con un objetivo. Amén, Ajim. Por eso dice el versículo 1, Shaul Shaliach, lo mi bnei Adam, velo al yedei bnei Adam, ki im yedei Yeshua HaMashiach, velo imav asher meiro min hametim. Es decir, Shaul Shaliach, o Ashaliach con el artículo definido, lo mi bnei Adam, no de hombres, velo al yedei bnei Adam, ni tampoco de manos, así se traduce, ¿no? O de voluntad, porque la mano es voluntad, de hombres. Ki im al yedei Yeshua HaMashiach, porque fui tomado por las manos de Yeshua el Mesías y por Elohim el Padre, dice el Pasuk, Asher meiro min hametim, aquel que lo levantó de entre los muertos, o que lo resucitó. Shaliach. Si miramos Romanos 1:1, también en nuestro estudio, vamos a anotarlo, Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, dice Shaul, ¿siervo de quién? De Yeshua el Mesías, llamado a ser Sheliach, apartado para el anuncio de Yahweh. ¿Cuál es el anuncio de Yahweh? Es nuestra pregunta. Que la gente se vuelva de sus malos caminos, que Am Israel salga del galut, salga de la diáspora y de esta manera regrese a casa. Amén, Ajim. Y el Sheliach es enviado, como fueron enviados los profetas también en el tiempo antiguo, para que la gente, como decimos muchas veces, se ponga las pilas, se ponga a cuentas, se regresen de su mal camino. Entonces, Shaul, miren esto, amados, se refiere a sí mismo generalmente como el Shaliach, ¿no? Shaul es Shaliach, Shaul el enviado, sin tratar de justificar su derecho a este título. Y hago la aclaración que Shaul en ningún lado dice que es rabino, como escucho erróneamente cantidad de falsos maestros decir, dijo Rab Shaul. No, no es Rab Shaul. Para decir Rab es un título, Rab. Él fue Shaliach. Bueno, pero en su judaísmo no era rabino, no, tampoco. Porque un rabino es un instructor y es un dirigente, es un Rosh Yeshiva también, es el líder de una congregación y es el maestro también de una comunidad. Estamos hablando de los tiempos bíblicos. Maestros hubieron muchos, escuelas también, diversas escuelas, colegios de estudio de Torá. Sin embargo, aquí vemos muy claro el título que él pone. ¿Sí? En Gálatas vemos que él empieza a defender también el propósito. ¿Por qué fue enviado? Porque está indicando, escúchenlo muy bien,
uno de los puntos de los Gálatas era que muchos, claro, porque habían escuchado muchas campanas por ahí, falsos maestros, que iban con calumnias, y muchos se dirigían a él para decir que él no era un verdadero enviado. ¿Sí? Vacilaban en cuanto a esto, decían. Por eso es que él habla mucho de, soy enviado, pero no por los hombres. Hago la aclaración, y no sé si en su Biblia aparece entre paréntesis. ¿Sí? ¿Está entre paréntesis? No de hombres, ni por hombres, sino por Yeshua. El versículo 1 está entre paréntesis. Entonces, el punto es defender también que es obvio que sus oponentes le negaban su derecho a la autoridad como un shaliach enviado por Yeshua, argumentando, claro, que no había sido nombrado, no había sido comisionado por los 12, que se les conocía así. Entonces esto lo admite sin dificultades, pero inmediatamente presenta su derecho a una ordenación, ¿no? Mucho más importante, porque él dice, Lo mi bene Adam, al Yedeya Yeshua Mashiach. Fui enviado por Yeshua, el Mesías. Entonces Shaul, como los 12 que comisionó Mashiach, recibió la misión directamente de Mashiach, digamos. El papel de Ananías fue completamente secundario. Si miramos allí en Hechos 9, Hechos 9, verso 17 al 20, dice, fue entonces Ananías, o Ananiá, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Shaul, el Adón Yeshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Ruach HaKodesh. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue sumergido, dice. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Shaul por algunos días con los discípulos que estaban en Damnesek, en Damasco. Entonces aquí vemos también el papel secundario de Hananiah, ¿sí? Hananiah, digamos que fue un instrumento, pero él no fue levantado por Hananiah, fue levantado por Yeshua. Luego se le ordenó a Hananiah hacer esta labor, ¿sí? ¿Amén, Ajim? Entonces esto es muy importante que hagamos la aclaración. Dijo también que fue levantado de entre los muertos. Esto es un testimonio tremendo, porque esto fue motivo también de muchas discusiones en la época bíblica. Que Yeshua fue levantado de entre los muertos, y esto es lo que niega el judaísmo rabínico ortodoxo, claro. Sobre todo el judaísmo, claro, talmudista, ¿no? que es lo mismo. Por eso él hace la aclaración. La autoridad de Shaul como Shaliach proviene de un Mashiach que cumple la palabra, de un Mashiach resucitado. Amén. O sea, la referencia a la resurrección del Mashiach en el saludo de esta carta es muy importante. Es evidente que los falsos maestros, hermanos, entre comillas, que habían en Judea, en la región de Judea, que estaban descarriando a los Gálatas, desafiaban la validez de lo que decía Shaul, ¿sí? Y ellos decían que no había tenido él argumentaban de esta manera, decían que él no había tenido ninguna experiencia cercana al Mashiach, ni siquiera le conociste y fuiste enviado por él. Y este era uno de los puntos que discutían mucho. Claro, todo eso no está escrito en la Biblia, pero es uno de los puntos por qué Shaul ataca fuertemente estos movimientos. No fue llamado, no fuiste elegido, ¿sí? Entonces llegaban a la conclusión de que era inferior a los 12 y que como no había sido elegido formalmente, o sea, no había sido comisionado por ellos, era un impostor, era un falso, ¿sí? Verso 2. Dentro de su saludo, Bejol Ajim Asher Imadi, a todos los Ajim, los hermanos que están conmigo, El Akeilot Asher Galateya, de las congregaciones que están en Galacia, dice el Pasuk. O sea, Shaul, ¿qué es lo que acostumbraba? A incluir los nombres de sus compañeros. Si miramos las cartas, siempre está nombrando
a los compañeros de batalla. ¿Sí? Podemos ver varias cartas, pero usted lo puede ir estudiando y ver que cuando él anuncia o saluda, también saluda a aquellos que están con él apoyándolo, ¿no? Y fíjese este punto importante del verso 2, dice la palabra keilot, y es plural, no dice keilá, keilot. O sea que no es dirigida a una congregación específica, sino a las keilot de Galatea. Amén, Ajim. Gesed lahem beshalom, me'et Elohim Abinu, u'me'et Adoneinu Yeshua Mashiach. La gracia sea sobre ustedes, la shalom de Elohim el Padre, dice, y de nuestro Adón Yeshua el Mesías. O sea, su sincero deseo, ¿no?, de que recibieran el favor que llega hasta los hombres desde Elohim, como dijimos, la dádiva por medio de Mashiach. Bendito es su nombre. Vamos a ir al versículo 6. Entonces vemos los primeros 5 versículos, el saludo. En el versículo 6 es como que cambia ya de la urgencia que tiene por informar lo maravillado que estoy, dice, que se hayan tan prontamente alejado, dice. No sé si dice alejado su versión. Abandonado, dice la versión del Aj. Vamos a estudiar. ¿Qué dice? ¿Se haya muerto? Se haya vuelto. Dice, Tamea ani kisartem, maer mejarei akore, ethem bejesed Mashiach. Estoy realmente maravillado, podríamos traducirlo, de que tan pronto, maer mejarei, os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia del Mashiach. Pero completa el pasuk diciendo, y esto lo tradujeron mal, Lishmoa el bezorat zara. Lishmoa, ¿qué es Lishmoa? Oír. El bezorat zara. De oír. ¿Y oír qué es? Poner atención, poner en práctica, tomárselo en serio. Anote todo eso. La palabra Shema no significa escuchar. Escuchar, escuchamos cualquiera. Está pasando un vendedor por la puerta, escuchamos ruidos, toca bocina un camión. Son ruidos. Pero Shema, Lishmoa, es oír, poner atención y ya empezar a poner en práctica. Lishmoa, Bezorat, Zara, dijo. Que ya estén poniendo en práctica, que se hayan hecho cargo de este falso anuncio, le dijo. O podríamos traducirlo literalmente, Lishmoa, Bezorat, Zara, de oír un anuncio extraño. O sea, hay una manifestación de profundo asombro de Shaul. O sea, ¿cómo podían olvidar los Gálatas tan pronto las verdades que se les fueron enseñadas? Las evidencias del llamamiento de Elohim, Yahweh Sebaot, que una vez, claro, significó tanto para ellos, a pesar de su trasfondo pagano. Pero no mucho antes de haber aceptado con gozo a Mashiach, ¿sí? Y que se regocijaban, claro, por haber sido libres del pecado por medio de la fe y de volver a las sendas antiguas. Ahora estaban aceptando la expiación, escuchen muy bien, la expiación de sus pecados por medio de leyes rabínicas. ¿Sí? Me imagino que estarían haciendo capará también, en el tiempo de Kipur, agarraban la gallina y se la pasaban por la cabeza. Y hacían muchas cosas que ni siquiera ellos entendían, pero le decían, ustedes tienen que hacer eso, no pregunten, ustedes tienen que hacer eso. Y de esta manera obtendrán la Yeshua, la salvación. En pocas palabras, por la religión. La religión los envolvió y se olvidaron de lo que habían abrazado. En realidad, escúchenlo muy bien, estaban negando la validez de todas sus experiencias anteriores. Todo lo que habían vivido no sirvió para nada. Por eso dice, estoy maravillado. La palabra sartem, con M, mem sofit, por eso dice Shaul, tamea aniki sartem maer, estoy realmente maravillado. La palabra sartén la tradujeron como alejado en hebreo. Pero la raíz sartam significa cambiarse, pasarse a otro lado, desertar. ¿Sí? Vamos aprendiendo más del hebreo también. O sea, el verbo hebreo está en el tiempo presente. Y esto es importante. Está conjugado en tiempo presente.
lo que indica que la apostasía todavía estaba en proceso de desarrollo cuando Shaul escribía. No en pasado, todavía estaba en pie lo que estaban haciendo. Ese apartarse de la fe había sobrevenido súbitamente sobre los Galatim y progresó con mucha rapidez. La flexión del verbo hebreo también indica que ellos eran responsables de abandonar a Shaul. Y esto es importante. La gente rebelde siempre dice: yo estoy sujeta a Elohim, no a los hombres, ¿verdad? Entonces con eso están diciendo: si no te puedes sujetar a alguien que ves, ¿verdad?, que está delante tuyo, ¿cómo te vas a sujetar a alguien que ni siquiera ves, ni siquiera conoces? Si no empiezas por lo más mínimo, lo básico, lo elemental, ¿cómo vas a darte el brinco a cosas que no tienen la más pálida idea? Es la pregunta. Entonces a veces la gente habla tantas tonterías y termina hablando como los Gálatas. Primero, se olvidaron del instructor. Se olvidaron de aquel que les acercó el alimento, ¿sí? Los protegió, los guardó, les dio comida espiritual. Pero después del propósito final, que es llegar a la salvación Mashiach. Por eso Shaul dice que se hayan apartado de mí y de Mashiach. ¿Sí? ¿Por qué de mí? Porque a través, el Eterno me puso para hacerles conocer lo que Él quiere, porque si no, no tenían ni idea de lo que Él les estaba diciendo. El verbo hebreo nos ayuda a entender también la influencia que había, ¿no? Por supuesto, eso no absolvía de pecado a los falsos maestros. El verso 8 dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea Jerem, dice el hebreo. ¿Sí? Sea Jerem. ¿Qué es el Jerem? Bueno, en el griego le pusieron anatema, pero el Jerem significa algo maldito, algo que ya fue maldecido. También anote, Jerem significa cosa maldita, es decir, algo que está destinado para el castigo eterno. Algo que está destinado para un castigo merecido. En este caso, el Jerem viene de la raíz haram, que tiende a sufrir la ira de Yahweh. Y el sustantivo hebreo, Jerem, porque ahí está como sustantivo, Jerem, que se relaciona, como dijimos, con el verbo haram o haram. Hay muchos, bueno, para aquellos que están estudiando hebreo bíblico, hay muchos sustantivos que vienen de verbos, ¿sí? Significa una persona o cosa destinada a la destrucción. Quiero darle un ejemplo de esta palabra en 1 de Samuel 15, verso 3. 1 de Samuel 15, verso 3. Dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí aparece la palabra Jerem. ¿Cuál es el propósito? Que desaparezca. ¿Sí? Que desaparezca, que no quede nada, ni la memoria quede. Espiritualmente denota el estado de aquel que está apartado de Elohim por el pecado. Jerem se utiliza mucho en el Brit Hadashah, ¿sí? Se refiere también, de alguna manera, a aquellos que se volvieron enemigos. Amén. Vamos a ver otra porción, 1 Corintios 5, verso 2. Dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado? ¿Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí está hablando de un inmoral, que se le considera Jerem, un inmoral,
que sea quitado de medio de ustedes, dice. Anótelo, ¿eh? Que no le vengan con cosas raras, con ideas raras. No. Acuérdense que Roma hizo mucho trabajo para maquillar la Biblia, pero no. Tenemos que entender el propósito. Dice el verso 9 de Gálatas 1, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Como antes hemos dicho. ¿Cuándo dijo? En Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Ahí está. Entonces es evidente que en una visita previa, Shaul ya había advertido a los Gálatas contra los falsos maestros que trataban de pervertir, ¿sí?, la Besorá Tová, el anuncio de Mashiach. Entonces esa advertencia, una pregunta, Jim, un paréntesis, ¿para qué sirven las advertencias? A ver, rapidito, ¿para qué sirve una advertencia? Para que se cuide la persona, para que cuando te venga la prueba, sepas cómo reaccionar, por lo menos tengas ya una propuesta diferente de cómo sobrepasar, ¿verdad? Entonces la advertencia fue para que estos falsos maestros no los engañaran. ¿Y qué hicieron? Fueron engañados. O sea que la advertencia no sirve de nada. Es como el consejo que muchas veces las personas piden. Cuando ya tienen predeterminado hacer algo, y yo solamente quería escuchar lo que usted pensaba al respecto, pero no me interesa su consejo, yo ya sé lo que quiero hacer, y fracasa, ¿sí? Entonces le hace perder el tiempo a la gente. Ahora, él trataba de protegerlo de estos impostores. Dice el versículo 10, Ki amidratse mi vene adam anoji. ¿Estoy buscando ahora el favor de los hombres? Pregunta. Es decir, para agradarlos y ganar así su favor, caerle bien, caerle bonito. O sea, lo que Shaul acaba de decir en cuanto a los Gálatas, la forma de tratar a los que se oponen al anuncio de Mashiach. A eso está refiriéndose. De ninguna manera tiene que interpretarse como un intento de ganar el favor de los hombres. Esta pregunta que hace él quizá era una respuesta a una acusación presentada contra Shaul por los falsos maestros. Según ellos, él había intentado ganarse el favor de los Gálatas mediante adulaciones, bla, bla, bla. Entonces, por eso él responde así. Dice el versículo en el inciso B, pues si todavía agradara a los hombres, entonces yo no sería siervo de Mashiach. Porque ser siervo de Mashiach no es agradarle a la gente. No siempre le vas a caer bien a la gente. Pero la gente se preocupa por caerle bien a la gente, no por caerle bien a las cosas que el Eterno ordena. No por cumplir el propósito de la ley, decir la verdad, no andar mintiendo, no andar con cosas raras. La gente se preocupa por eso. Prefiere quedar bien parada delante de la gente y de la sociedad, o de la suciedad, mejor dicho. Como siervo de Mashiach, Sheliach Shaul debía hacer todo lo que pudiera para salvar a los hombres, no para agradarles. Si hubiera procurado él agradar a las personas sin tener en cuenta su obligación, ¿no?, como Sheliach, no habría sido leal a esta misión como siervo de Mashiach. Entonces era imposible pensar en esto. Es cierto que Shaul a todos se había hecho de todo a fin de salvar a algunos. En 1 Corintios 9, 22 dice, o sea, él también lo reconoce, ¿no? Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, dice, para que de todos modos salve tan siquiera a algunos. He hecho cosas raras, he tenido que hacer locuras para tratar de hacerles entender a las personas cuál es el propósito, de que se salven. Él reconoce eso también, pero a la hora de decir la verdad hay que decir las cosas como son. Nunca transigió en su lealtad a la verdad, a la emet que el Eterno le dio. Entonces anhelaba, por sobre todas las cosas, salvar a las personas, y con ese fin estaba dispuesto, ¿no?, a sacrificar aún su misma vida. Y de hecho la sacrificó. Pero dice el versículo 11,
mas os hago saber, Ahim, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Anótelo, no es según hombre. Y este es el punto en disputa del capítulo 1 de Gálatas. La autoridad que tiene Shaul para decir las cosas que está diciendo. La validez de su evangelio, de su anuncio. ¿Sí? Amén, Ahim. Todo el trasfondo de los que venían del concilio de Jerusalén, allí por Hechos, podemos leer mucho, estudiar mucho, comparar, hacer sinopsis con Hechos, Maasei Shlachim, así se llama porque son hechos de los enviados, ¿no? Justamente uno de ellos es Shaul. Seguimos, dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, subraye judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia, dice esta versión. ¿Cuál es la iglesia? Y usted que está escuchando también o viendo este video, esa palabra fue puesta por los traductores. ¿Quiénes son los traductores? Católicos. Que ellos hablan de un grupo totalmente, claro, ajeno a Israel, no tiene nada que ver con Israel, no tiene nada que ver con judaísmo. La iglesia es una nueva institución que aparece en la Biblia y que es la que es levantada, dice, para recibir al Mesías. Ideas torcidas, claro, porque estábamos hablando de una congregación de personas que se arrepintieron y que reconocieron, estudiando las profecías mesiánicas, un pueblo que ya conocía, que no había que andar explicándole. Y de esta manera aceptaron al verdadero y único Mashiach y recibieron sus enseñanzas. Keilah Rishonah, la congregación primitiva, eran todos Yehudim, judíos. Y me refiero a Yehudim no del judaísmo, sino Yehudim de Yehudea, de Judea. Una región, una zona. Amén. Por eso es que dicen también los escritos del Tanaj, ellos hablan judío. Ese dialecto que hablan es judío, para hablar de la lengua hebrea, porque se referían a los que estaban en Judea. El punto de disputa, como dijimos, la autoridad. Aquí el versículo 13 marca la conducta de Shaul, y esto es muy importante en el creyente, anótelo, la conducta. O sea, el proceder de Shaul antes de su conversión. Cuando él perseguía a los seguidores de Yeshua, se les llamó los del camino, ¿no? Los Netzarim o los Meshihim, que se tradujeron como los no mesianistas, mesiánicos, ¿sí? Era el grupo que había aceptado. También habla de un espíritu de lealtad fanática al judaísmo. Demuestra que no había estructurado su concepto antes de su conversión. Entonces él le está recordando a los Gálatas que ellos conocían su conducta. Y ese conocimiento parece hacerse, o haberse más bien divulgado mucho. En su defensa también en Hechos 26, anote, Hechos 26, 4 al 5, la defensa, ¿no?, ante el rey Agripa, declaró celo anterior por el judaísmo. Celo, así aparece la palabra. Por el sistema legal, ¿sí? Y todo lo opuesto, obviamente, a lo que Yeshua, en el versículo, pueden anotar el verso 9 al 11 también, de lo que Yeshua, la libertad que dio de la religión judía. Entonces esta alusión a su pasado también puede haber tenido el propósito de llamar la atención al hecho de que su oposición también posterior al judaísmo no era el resultado de su ignorancia, ¿no?, a la fe judía. Él conocía muchas cosas, pero se los ganó como enemigos. El empeño que ponía Shaul en la persecución excedía al de otros Yehudim. Digamos que era como una obsesión para él. No se había sentido satisfecho con perturbar a los creyentes en Yeshua. Él estaba decidido en Hechos 8, verso 3, Hechos 22, 19. Hay varios versículos
que él estaba decidido a destruir completamente a este grupo, no encarcelarlo, a que desaparezca. Y dice también el versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Anótese eso, tradiciones de mis padres. Aquí es donde entra en acción el Talmud. El Talmud. Las tradiciones no se refiere a prácticas de una religión que dentro de todo se apegan a la Torá. Tradiciones son leyes o takanot, leyes rabínicas. Y esto es lo que dicen los textos originales. También le llamaron la ley oral. ¿Sí? Obviamente fue escrita, la ley oral. Anótese Mateo 15:2. Anótese Mateo 7:13. Quizás Shaul, por su pasado, ¿no?, dentro de lo que era el extremismo de los fariseos, los perushim, él pertenecía a un sector más extremista. Por eso se los consideraba los celosos ante el rey Agripa, como dijimos en el capítulo 26 de Hechos. Dice el verso 16, 1:16. Legalut vi et venei lemaan avosrenu bagoim, de revelar, dice, a su hijo en mí, para que yo les predicase entre los goim, los gentiles. O sea, la misión de Shaul entre los gentiles fue dada por medio de Ananías, 3 días después de la visión en el camino a Damasco, allí en el capítulo 9 de Hechos. Entonces no se le prohibía predicar a judíos, pero su principal responsabilidad era hacia los que se habían asimilado. No los que estaban en la religión judía, sino los que no estaban en nada, los que estaban, o sea, judíos de sangre, claro, pero que estaban como gentiles, comiendo cerdo, celebrando fiestas paganas, etcétera, etcétera. O sea, asimilados totalmente, gentilizados. Y la asimilación es el gran enemigo del pueblo de Israel. Cuando él llegaba a una ciudad, escúchelo muy bien, primero visitaba la sinagoga y daba testimonio acerca de Yeshua ante ellos. Amén. Por eso dice: yo no miento. Está hablando del testimonio. Versículo 21 en adelante nos habla de los lugares, las regiones. Eso es también para que usted investigue, se lo dejo de tarea. En el verso 22 dice: no era conocido de vista en las congregaciones de Judea, otra vez plural, Keilot y Eudea, que eran en Mashiach, o sea que habían aceptado Mashiach. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Elohim en mí, dice. ¿Por qué dice en mí? Porque hallaban en Shaul, en su conversión, un motivo para exaltar al Eterno, que el Eterno puede cambiar todo. Y cuando las personas realmente quieren vivir para Elohim, se sacuden de la religión, dejan muchas cosas que van en contra de la Torá, y de esta manera agradan a Elohim y glorifican al Eterno las personas. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio, y vamos a seguir analizando la carta a los Gálatas y dándole gracias a nuestro Padre porque Él nos otorga esta propuesta de estudio. Bendito sea tu nombre, Yahweh Sebaot. Gracias te damos, Abba Kadosh, por el inicio del estudio de Gálatas, y te pedimos que sigamos, Abba Kadosh, estudiando, analizando cada uno de los puntos. Ciertamente la palabra fue dada con el propósito de entender también el contexto y todas las situaciones que nuestro pueblo Israel vivió. Te pedimos, Boreolam, que sigas hablándonos, dirigiéndonos en toda verdad. Beshen Yeshua HaMashiach. Sobre todas las cosas, defendiendo las raíces hebreas de nuestra fe. Gracias, Padre bendito, por escucharnos y por hablarnos. Amén y amén.